días. El día de hoy nos encontramos con el señor Arango, creador y fundador de El Clarín de Colombia, para una pequeña entrevista. Nosotras somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Nuestro grupo está conformado por Laura Galvis, Vanessa Vargas, Islena Morelo, Paula Barbero, quien está detrás de cámara, y su servidora María Paula Rodríguez. En el tema de hoy se va a tratar las políticas públicas de comunicación comunitaria alternativa. Le damos las gracias al señor Arango por ofrecernos esta entrevista el día de hoy. Y gracias a ustedes, apreciadas periodistas y comunicadoras sociales, por permitirme esta oportunidad de ayudar a transmitir por su conducto nuestros lineamientos respecto a las políticas públicas de comunicación comunitaria y alternativa. Fíjense la bondad de ello. Bien tímido que soy de las mujeres y hoy me tocó en medio de estas 4 preciosas, la política pública bienvenida, la cual debe conservar 5 ejes temáticos muy importantes para que se pueda desarrollar, como son la solidaridad, participación, inclusión social, paz, conciliación y convivencia, y sobre todo los grupos poblacionales. Muchas gracias a ustedes por permitirme ser alguien más en esta parte de formación. Nos encontramos el día de hoy con el señor Arango, el cual es el director, el representante y al mismo tiempo el creador del Clarín de Colombia. Buenos días, señor Arango. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, apreciadas futuras profesionales en el periodismo y la comunicación social. Afortunadamente bien, porque estoy respirando, pero ya algunas de ustedes saben en el trasfondo muy mal, por aquello de la intolerancia, precisamente por ejercer un periodismo objetivo, eficaz, oportuno, sobre todo más en el área de la formación que la información. Un periodismo por pasión, según tengo entendido de cómo comenzó el Clarín, cómo comenzó la historia, y por eso damos de una vez enfoque a la primera pregunta de ¿qué es el Clarín? ¿Cómo nació y quién es usted? Bueno, inicialmente por los años 77, cuando el paro cívico nacional, eso fue ayer, ¿no? Entonces comienza el régimen de Colombia a asesinar a mucho líder social. Luego, en la época del mandato Caro, que fue Alfonso López Michelsen como presidente, posteriormente Turra Ayala con el Estatuto de la Seguridad, comienzan a asesinar a mucho líder social, y yo no sabía cómo denunciar, no conozco que existe una palabra periodismo, ni cómo es. Pues analfabeta académicamente por esa época y residiendo en las montañas del Caquetá, cuando se llama Intendencia Nacional de Caquetá. Yo no sabía cómo llevar la noticia más allá, porque a quienes les hablo son campesinos parceleros, ellos no saben tampoco cómo ayudarme. Entonces comencé a arrancar de los cuadernos las hojitas y a escribirlas con lápiz, pero más que todo era con carbón, con el que mi mamá asaba las arepas. Con ese carboncito yo escribía algo. Total que yo escribía un mensaje para usted con un contenido y lo tenía que volver a escribir para ella con el mismo contenido, o sea, eran originales cada uno, aunque me desviaba de pronto el contenido porque pues no era una fotocopia. Y así comienzan a hacer, y entonces nos fuimos escribiendo ya después a través del Scream. Y entonces comenzamos a hacer Scream, pero también antes le sucedió al mimeógrafo y llamé lo que se denominó campana. Yo dije campana porque tiene que ser una voz que suene más allá, que trascienda de estas veredas, y entonces en el año 84 en Bogotá, precisamente por la parte de San Carlos y San Benito Sur, lo hice con el nombre de campana tipo tabloide y solo en negro. En rotativa, impreso a negro, los recursos no alcanzan. Campana llega así con ese nombre hasta el año 2002, pero en varias veces fue interrumpido porque entonces lo distribuía gratis en las plazas de mercado en las días, y el periódico Campana llegó a varias ciudades en Colombia, lo que me entusiasmó. Entonces lo fuimos haciendo más, pero ya nos comenzaron a asediar en los puentes, en autopistas y en los carros donde nos subíamos, no a pedir monedas sino a regalar el informativo llamado Campana. Por eso desapareció el impreso, y en medio de esa clandestinidad, que es una más de las clandestinidades que estoy viviendo, fue donde aprendí a chusografiar a través de una máquina que hoy todavía la tengo, Remington, que tocaba el martillo para que escribiera, un teclado pesado, y entonces cacharreando encontré la forma de llevarlo a la web. Sigue llamándose Campana, pero me sorprende un día que en un aniversario de Campana nos contactan desde Estocolmo, Suecia, para decirnos que nos felicitaban por ese aniversario que estamos cumpliendo, pero que era muy rústica la dirección con la que yo me estaba comunicando con el mundo, era muy larga, http, bueno, no era una URL como hoy, sí. Y entonces me regalaron para aniversario una extensión del periódico de ellos, y entonces por primera vez el periódico llama clarín.decolombia.info. Yo no sabía cómo es eso, cómo se come, pero un día en Venezuela capturan al dueño de ese periódico, que es Radio Café Estéreo, y lo capturan por ser auxiliar de la guerrilla, entre comillas, que lo tuvieron que largar. Entonces de una vez esa repercusión vino sobre el Clarín de Colombia y sobre quien les habla, porque lo involucraban con la red de comunicaciones de las FARC. Entonces me obligó a renunciar a ese regalo de ellos, de esa extensión.
y buscar la forma de cómo comprar. Entonces ya lo llamamos fue Clarín, que sonara más allá, y ya entonces entramos a conformar la Red Internacional Independiente de Comunicación Alternativa. ¿De Clarín con respecto al instrumento o va más allá del significado? Es por lo que siempre busqué que trinara, que suene muy duro, que sea algo que aparte de lo melodioso para esos oídos sensibles, es que despierte a cualquiera y lo ponga en reacción, como dice en el argot popular, de que se cachetee en reacciones, que estamos vivos y necesitamos hacer algo por subsistir. Bueno, ya con respecto a los medios de comunicación comunitaria alternativa, el Clarín hace parte de ello, pero ¿por qué decidió participar en procesos de comunicación comunitaria? Porque es muy injusto lo que se da en Colombia, la estigmatización hacia los medios. Me decía una representante del país, Suecia, la semana pasada en alguna parte del mundo, que ella no puede identificarse con los periódicos alternativos, que mucho menos con esa expresión, que eso suena, además, no porque suene para ella, sino nos ve así, como unos pobretones miserables, sin sentido, sin lógica, que no sabemos por qué luchamos. Que para esa persona que nos critica la expresión medios alternativos, sencillamente somos medios nuevos. Y no es nuevo, no puede ser esa la expresión, porque es que el medio nuevo puede ser un gran capitalista que por el TLC llegue de otro país y coloca su periódico, es nuevo en Colombia, pero es el gran pulpo de los monopolios de las transnacionales que viene a desinformarnos y a llevarse el gran capital de los presupuestos de la nación, departamento y municipios. Cuando yo hablo de las políticas públicas de comunicación alternativa es porque defiendo solamente a la prensa alternativa e independiente en Colombia, pero ya es un ejemplo en Argentina, en la época de Cristina Fernández de Kirchner, ya se instauró allá y ya en otros distritos, otros municipios del país Colombia se han logrado posesionar como Bogotá, pero hay algunos que le tienen miedo a ello, porque hay 5 ejes y quiero que ustedes como estudiantes del periodismo y la comunicación social lo tengan muy en cuenta, y me encanta el tema de la comunicación comunitaria alternativa porque es mi hobby, es la defensa de la paz, la vida digna, la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero para que ello sea real se tiene que soportar con un presupuesto ideológico y económico también. Por eso los 5 ejes muy claros son lo que tiene que ver a la participación, o sea, un eje principal para que haya política pública de comunicación comunitaria alternativa es que en los planes de desarrollo de la nación, de la asamblea departamental o de los municipios, se implementen 5 ejes transversales a la comunicación, que es la participación, la solidaridad, la inclusión social, la paz, convivencia y reconciliación y los grupos poblacionales. Si hacemos que en los planes de desarrollo de los gobiernos, del norte nacional hasta el municipio, se instaure eso, podemos hablar de la política pública de comunicación comunitaria, porque transversal a ello estamos hablando de todos esos sectores sociales, de esos temas tan sentidos, pero también el Estado se ve en la obligación de asignar un presupuesto. Ese presupuesto quiere decir que ya usted como periodista y dueñas de un medio de comunicación no tiene por qué estarse humillando al gobernante de turno, ni va a ser discrecionalidad de él si le da presupuesto a su medio de comunicación, porque usted es como de izquierda o como que usted es afín a mi partido. No, ya es una ley que dice tiene que participarle, y nosotros estamos planteando planteamos la política pública, que el presupuesto se debe dejar que se vaya a los grandes medios comerciales de la desinformación. No quiero nombrarlos, porque eso debería hacerles publicidad. ¿Y qué tal ustedes, señores desinformantes, con mi publicidad? Estoy mirando la cámara. Ellos no van a recibir mi publicidad, pero ellos están llevando el 90% del presupuesto de las pautas publicitarias institucionales. Yo estoy proponiendo es que al contrario, tiene que haber un 35% para lo alternativo, otro 35% para los comunitarios y lo que quede para esos grandes medios desinformadores, y eso en un momento de transición que se tiene que acabar durante un gobierno, 4 años. Ahí desaparecen los medios de la desinformación con el presupuesto. Entonces por eso es lo de la política pública, además de los 5 ejes que les señalé, es porque permite procesos de participación y fortalece a los periodistas y sus medios, porque ustedes como futuras comunicadoras y periodistas no deben de estar sujetas a que van a vivir de una hoja de vida que presenten a otra entidad, que es la base de la competencia ideológica de ustedes, sino que ustedes también van a poder montar su propio medio de comunicación. Perfecto, bueno, usted nombraba que para usted la comunicación comunitaria es un hobby, pero ¿qué es la comunicación para usted? ¿Qué concibe ese término? No, más que el hobby es la necesidad, que fue lo que resalté al principio. Defensa de la vida digna, los derechos humanos, la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es una necesidad inherente en la persona humana, basada con aquello de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su artículo 19 precisamente dice el derecho a informar y ser informado, sin que nadie le vete, y a través de los medios que usted estime conveniente, los debe informar.
Entonces, cuando yo hablo de la comunicación, es una necesidad porque tenemos que hacer trascender lo que los grandes medios invisibilizan de nosotros. A nosotros se nos dice terroristas porque reclamamos igualdad social. Eso es terrorismo para el régimen y sus grandes medios de comunicación, que son las cajas de resonancia de ellos. Ellos se mantienen en el poder porque tienen 4 medios de comunicación muy afines de ellos y son unos pulpos que nos desinforman. Por ejemplo, hoy la noticia es: el fiscal de la JEP corrupto para favorecer a Santrich. Y falso. La matriz que ellos lograron imponer ahí, una matriz en la comunicación, fue para que la sociedad diga: uy, pero los izquierdosos son traquetos, son dañados, son corruptos, mire que comprando a la justicia Santrich. Mentiras. Hoy está totalmente comprobado que fue un falso positivo desde la fiscalía, a quien llamamos el doctor Cianuro, porque todos los testigos que quieren atestiguar contra el actual fiscal, y ahí sí véame, señor Martínez, que se lo he dicho a usted mismo y al doctor Carrillo, Procurador General de la Nación, se los he dicho, todos los que atestiguan contra este fiscal traqueto se mueren, y todos coinciden que ellos por iniciativa propia tomaron un líquido, y ese líquido terminó siendo cianuro, y el fiscal sigue ahí. Entonces nosotros tenemos que visibilizar, es la parte nuestra. Cuando van los estudiantes en la marcha reclamando una educación digna, con presupuesto, una educación integral, que ustedes como estudiantes todavía me entenderán, la expresión es una educación integral, no es tanto un aula con un profesor y 5 sillas y que esa es, no, tiene que haber integralidad. Cuando usted le reclama al gobierno, entonces dicen que usted es terrorista, y aquí se repite la noche de los lápices, cuando en aquella época en un país vecino entonces torturan a unos estudiantes por terroristas, cuando ellos simplemente reclamaban era que no desapareciera el bono que les permitía a ellos poder comer a los que venían de las fincas para estudiar en la Universidad del Pueblo, sobre todo en Buenos Aires, y no había con qué comer, entonces les iban a desaparecer el bono. Por reclamar el derecho al bono los declararon terroristas, los encerraron, los torturaron, y solamente 4 lograron vivir. Cuando ellos salen, los demás, los que están en contra de los estudiantes que reclaman sus derechos para ellos también, como decía mi papá, al lado del enfermo come el aliviado, esos que rechazaban a sus estudiantes, compañeros luchando por ellos, pero que sí se irían a beneficiar, cuando ellos salen, los que lograron escaparse con vida, porque los demás murieron, entonces les dicen: los felicitamos por guapos, porque fueron valerosos y no nos denunciaron. Uno de ellos dice: ¿cuál guapo ni cuál valeroso? No denuncié nada porque no sabía nada. Entonces, en las comunicaciones tenemos que mirar hasta dónde se llega a la fortaleza de convencimiento ideológico. Usted como periodista debe darle un contenido ideológico, que son los 4 ejes que ya les señalé sobre la vida digna y todo eso. Siempre contra el imperialismo, por eso en Clarín de Colombia no tienen espacio personas que abogan por la paz. Y ahí sí lo nombro con mayúscula a usted, don Álvaro Uribe Vélez, el convicto número 82, ¿sabe, traqueto? Que así es. Y los demás, un Vargas Lleras, que se mueren nuestros niños en La Guajira, en la Guainía de hambre, porque ellos con un nombre propio, la corrupción radical, bueno, no quiero ser tan duro, significando la CR. Se mueren nuestros niños y para ellos no hay ayuda humanitaria, y es normal que se mueran. Si algún medio de la desinformación lo dice como una cosa normal. Ah, murieron tantos niños. Ah, que hoy en la mañana se tuvieron que desplazar tantos colombianos de Tumaco para Ecuador porque sencillamente por la violencia, pero no le dan el contexto necesario por qué están huyendo, porque cuando huyen de Venezuela hacia Colombia ahí mismo dicen el régimen de Maduro, así, dictatorial, y hay que tumbarlo. Porque cuando dicen de Colombia se tienen que desplazar hacia Ecuador y otros por el canal del Darién hacia Panamá y demás, colombianos hacia allá, porque eso no le dan la relevancia, nosotros tenemos que visibilizarlo. Esa es la parte de las comunicaciones nuestras. Entonces, ¿qué opina usted sobre una democracia humana y la libertad de expresión en Colombia? Pues que no sería un regalo que nos den, es un derecho adquirido porque hay legislación internacional, no solamente en Colombia. Y en Colombia lo podemos ver desde los momentos que existieron noticieros como AM, Krypton, QAP, entre otros, que precisamente por hablar en español, sin decorar ni perfumar las palabras, sino hablar como les habla su servidor, entonces los fueron cerrando. Por eso hoy existe el monopolio solo en 2 medios de comunicación, en canales del Estado. Por eso Clarín de Colombia aspira al futuro tener derecho a un espacio dentro del acuerdo de paz, el 2.2, que es apoyo y fortalecimiento a los medios de comunicación alternativos comunitarios, que no es una dádiva que el gobierno, sino es un derecho ya adquirido, ganado mediante la lucha, y que tenemos que seguir luchando por más, como es por la ley de medios. Una colega de la universidad, una colega en periodismo y de comunicación social me decía que no se puede luchar por la política pública de comunicación comunitaria y alternativas, dice que porque no hay una ley de medios. Hombre, es que en la casa se va al mercado o a la plaza a mercar, es previendo de que mañana va a haber hambre. No es hasta el momento que haya hambre, entonces ir a buscar si
plata o comida. Entonces, quiero decir con ello es, hablando más brusco, es hay que crear la necesidad para que haya el remedio, y si no creamos la necesidad, que es que todos coincidamos en luchar por una política pública de comunicación comunitaria alternativa, no hay la ley de medios, porque ¿qué le va a interesar al sistema, al régimen y los grandes cacos de la plata en Colombia que haya una ley de medios si ellos son la ley de medios? Ellos dicen qué parrilla hay en los canales, en los medios de comunicación, o sea, ellos ya la tienen a su forma, y esa ley de medios que ellos tienen, no legal, es la que nos excluye a nosotros. Por eso entonces nosotros tenemos que seguirla luchando, y nada, es un regalo, ha costado muchas vidas. Llevamos más de 300 periodistas asesinados desde el año 16 para acá, pero eso pasa desapercibido en Colombia, porque a nosotros no nos cree desgraciadamente la audiencia, porque ese es como el periodista del barrio, ¿qué le vamos a creer? Y para desgracia nuestra, los medios de la desinformación dicen, no, es que ese personaje tenía un lío de faltas, como lo dijo el anterior ministro de Defensa. No, es que era un delincuente. No, es que mire, lo mataron en un billar. Ocurrió en el municipio de Soacha, reciente, matan a un joven líder, luchador por la defensa de los derechos humanos y demás, pero en el municipio no hay baños públicos. Entonces el único sitio que encontró fue un billar ahí al pie de la alcaldía, hablo del municipio de Soacha, y ahí lo mataron. Entonces eso sirvió para que el régimen dijera, no, es que mire, era un tipo de baja calaña, mire dónde estaba, en un antro, y cuando lo mataron, él no lo mataron por ser luchador social, mire dónde estaba. Sí, precisamente le hicieron ese seguimiento. Señor Arango, ahora que usted tocó el tema de acerca de comunicación, queremos saber qué entiende usted por comunicación comunitaria. Comunitaria y alternativa, le agrego. Ajá, exactamente. A mí me gusta ser, sí, y no sé si es ser masoquista, porque me la puso fácil, solo con la comunitaria. La comunicación comunitaria es cuando mi medio de comunicación pertenece a un aglomerado de personas, llámese de barrio, de vereda o del municipio, del distrito, de la nación. Hay unos asociados, y entonces con un objetivo específico estatutariamente visto y sobre todo focalizado en aquello que algunos todavía dicen misión y visión. La misión es aquella parte histórica, o sea, como lo que ya tienen, lo que somos en este momento, mientras que la visión es lo que estamos proyectándonos ser mañana. Entonces en la comunicación comunitaria, voy a separar las dos, en la comunicación comunitaria es que yo no soy el dueño del medio, somos un aglomerado de personas que nos hemos unido con unos ideales iguales, pero yo veo que algo ocurre, no lo puedo publicar de una sin reunirles a ustedes, y resulta que ustedes y yo estamos dispersos en el planeta, que ahora nos ponemos de acuerdo para hacer esa nota, esa pieza comunicacional y dársela a conocer al público. Total que de aquí a mañana pasado ya es nota trasnochada, no tiene sentido, pero ese es el medio comunitario, es ese. El medio comunitario es desde el barrio, cuando ya tienen un altoparlante. No, hablemoslo antes de los altoparlantes, mi época. Hacíamos unas bocinas en cartulina, le cortábamos el fondo y ese cono era el que usábamos para informarle a la comunidad. Entonces, como yo representaba a la comunidad en el barrio o en la vereda, ellos ya me habían dado de una vez el poder para que en nombre de ellos pasara informando con ese pequeño megáfono improvisado de un cartón. Hoy en día los altoparlantes, entonces el líder comunal informa lo que la comunidad quiso, para eso lo nombraron, infórmenos que hará una brigada de salud, de agua y todo eso, pero está concertado. Pero algo excepcional ocurre dentro de ese barrio, el presidente de la Junta de Acción Comunal llama a sus directivos, a sus colegas, dignatarios y directivos, para poner de acuerdo si esa información, así vaya a la alcaldía, al departamento de la nación, puede pasar a través de los parlantes o no. Por eso es comunitario, porque primero se consulta entre sus asociados. La diferencia al alternativo es que yo o ese mismo grupo de asociados somos los dueños, señores y amos de ese medio de comunicación, con un perfil puramente demarcado. En el caso de Clarín de Colombia soy el único dueño, no tengo que consultarle a nadie, porque además somos un medio, empresa unipersonal, no tengo que consultarle a nadie, y así es la mayoría de los medios alternativos. Sencillamente nuestro perfil, que es el de la persona fundadora, se plasma en el perfil también del periódico, del medio de comunicación, tiene que coincidir. De una vez se produce la nota y de una vez se está publicando. Ese es el alternativo, porque antes que salgan los otros medios, les está chiviando la noticia. De pronto, si caen en desgracia ellos que dicen que son los veteranos y se dejan chiviar una noticia por nosotros, pues de una la mandamos, u otra. Sencillamente somos testigos presenciales del acontecimiento, una convocatoria, un foro, unas conclusiones, entonces de una vez la vamos diciendo con responsabilidad de causa personal y la marca, que es el periódico. Esa es la diferencia entonces entre medio comunitario y medio alternativo. Tengo una pregunta, Digamos, esa reunión que hacen, creo que de hecho también la hacen en los medios masivos, para elegir noticias
no sesga, digamos, algunas noticias o no, o sea, no se pone como en un perfil de sesgar algunas partes. Totalmente la transcriben, tanto que es libreteada. Usted está cubriéndole como corresponsal a un medio de esos de la desinformación, no quiero nombrar a ninguno, en una región muy alejada de acá. Ellos le hacen portar a usted unos audífonos, donde usted que está presenciando la noticia sabe que es que de fulano le están dando combate a este, allá le están diciendo, pero no lo diga así, dígalo que así. Por eso es que el periodista como que corta, porque tiene que estar escuchando que le están libreteando para poder decir, y ante la audiencia le están mostrando que es él el que está mostrando y está diciendo lo que a él le nace. Mentira, se nota cuando él corta porque él está alargando para poder hacer la pauta, escuchar. A él les libretean todos, los grandes medios libretean todas las noticias. El periodista no es autónomo, ni el que trabaja de Estado, tampoco el corresponsal, ni sus asociados. Todo viene libreteado, todo corresponde a una sola línea filosófica de ese medio de comunicación, en los de la derecha. En los alternativos, en los comunitarios no tenemos que editar. En los alternativos, como nosotros, usted como colaboradores nuestros, sencillamente nos envían la nota y nosotros no le decimos, se escapa de nuestro perfil, entonces yo voy a cortar acá 2 o 3 párrafos al final, que es donde usted me está metiendo puñal, como que no se identifica con nuestra línea. No, yo le digo más bien, lo corrijo, sencillamente no puedo darle cabida, pero no se lo transcribo, no se lo edito. No, ellos sí se lo editan. Es decir, es necesaria una comunicación de resistencia para el país. Necesariamente, claro, en todo el sentido de la palabra, y ojalá que aquellos de la apología al no a la violencia no entiendan que J. Manuel Arango entonces está diciendo que nos vamos a sublevar, que nos vamos a insurreccionar en armas. No, en esta parte de la resistencia es la resistencia del verbo, de la pluma, de decir las cosas en español sin decorar la palabra ni perfumarla así sin anestésico, decir las cosas. Y tenemos que hacer resistencia, o sea, los indignados tenemos que hacernos sentir que nos faltan las oportunidades, que no se nos debe seguir minimizando, estigmatizando, porque si es de los medios alternativos debe ser que es un revoltoso, una persona sin nada que hacer, o sencillamente es revolucionario terrorista. Bueno, pero es que hay, digamos, unas políticas de prensa que dicen que los medios de comunicación no pueden como que hacer que el pueblo como que se alarme. No me acuerdo el artículo, pero... el sensacionalismo, el amarillismo, que lo deben apaciguar. Sí, pero también dice como que no, o sea, económicamente no se alarme, tampoco que no se alarme... No despertar a la bestia. Es eso. Esa es la política de la resignación muy santera, muy de las iglesias, donde dicen, si le pegan a usted, me disculpan si hiero susceptibilidades de ustedes y la audiencia que les va a ver al futuro este video, este audio. Las religiones se imponen precisamente a través de los inquisidores, se vuelve creyente de nuestra religión o lo declaramos hereje, y después de que lo están sometiendo, entonces lo hieren y de todo, lo humillan, le mancillan su dignidad. Entonces dijeron, como usted es un privilegiado a saber para el reino de los cielos, no me reclame, usted no se enoje conmigo, le acabo de pegarlo, acabo de humillarlo, flagelar, pero no me reproche, porque es más fácil que usted así vaya al reino de los cielos que yo. Entonces este humilde que comienza a caer en esa parte de la concepción de la humildad, de la resignación, dice, menos mal ese desgraciado cuando se muera se va para los infiernos, mientras que yo me voy para los cielos, entonces no lo reclamo. Vamos, entonces ¿qué debo seguir haciendo? Así es una comparación muy dura, pero es la realidad con los medios de comunicación. A nosotros nos dice que decir la realidad lo que ocurre es crear una alarma y puede terminar con una cuestión de aquello de seguridad nacional, porque eso va a generar revueltas. Golpes de Estado. Exacto. Y entonces por eso, para preverlas, si Manuel Arango sigue hablando, lo encarcelan como lo han hecho ya varias veces, me han tenido en la cárcel, me les he volado porque han demostrado los falsos positivos o sencillamente me han querido asesinar, porque los traquetos de esos cabeceas de ring son guapos así, con la motosierra y el régimen llevándolo a uno a la mazmorra, porque no tienen ideas para debatirle, para controvertirnos con ideales. Entonces nosotros tenemos que seguir dando la lucha, y esto no es que genere por gusto, es decirle al pueblo, eso está ocurriendo, usted está aguantando hambre, ¿por qué lo niega? Usted no está siendo atendido en hospitales, ¿por qué lo niega? Porque el amo le está diciendo que diga que usted está bien, porque lo dice estando usted mal. No, usted tiene que hablar en español, decir las cosas como son. Si fuera en Venezuela, desde aquí el régimen, porque dice, es que en Venezuela es una lucha justa, son unos héroes de la patria que le reclaman al régimen porque están aguantando hambre, pero ocurre en Colombia, aquí son unos terroristas y lo llegamos a decir, allá los traquetos esos disparan rocket, tatucazos al gobierno, a las instituciones, son unos niños lindos,
y lo reciben como héroes de la patria, les colocan tapete. Aquí los estudiantes salen a hacer una protesta, una marcha pacífica, sencillamente por irlo gritando que necesitamos una educación íntegra, entonces le mandan el ESMAD a golpearles y toda esa vaina, porque eso ya está generando revuelta y está despertando a un pueblo a que se pellizque y reclame sus derechos. Entonces nosotros debemos de hablar es por la democracia y la paz como la vemos, como la conceptuamos nosotros, no como nos la quiere conceptualizar el régimen. Señor Arango, ¿cómo concibe usted el desarrollo y cómo cree que debería construirse a partir del ámbito local, el distrital y el nacional? Pero construirse ¿qué? El desarrollo como tal. ¿El desarrollo en los medios o el desarrollo social? Desarrollo Primero social. que todo, ¿usted qué concibe por desarrollo? Sí, primero eso, tal cual. ¿Qué es para usted Por desarrollo. Por ¿Qué desarrollo. entiende usted por desarrollo? ¿Qué concibe Desarrollo usted? de cualquier proyecto es la puesta en marcha, la formulación, el desarrollo, aprobación, seguimiento y ejecución a lo acordado. Por ejemplo, un plan de desarrollo, que inicialmente era un plan de gobierno del candidato X, lo inscriben en la registraduría y salió elegido. Ese plan de gobierno él tiene que consensuarlo ahora, socializándolo a través de las comunas y corregimientos, veredas de su municipio o del distrito, para que la comunidad electora y demás ya inclusive los que no votaron porque ya es el elegido, entonces digan, uy, alcalde o gobernador, le sugerimos, inclúyale esto, que es lo que se está haciendo ahorita con la ley nacional que debe aprobar el plan de desarrollo nacional. Entonces, sugerimos que vaya esto. Entonces, se aprueba, una vez aprobado tiene que conformarse la sociedad como en una veedora para que esa parte que ayudó a formular, que primero la inició con su plan de gobierno, la ayuda a formular la sociedad, haya un verdadero seguimiento para que la ejecución vaya acorde a lo que se tiene, a lo que quedó estatuido ahí, porque si no se constituiría un prevaricato y otras sanciones. El desarrollo en sí es poner en marcha la ejecución de algo aprobado, individual o colectivamente. ¿Cómo enlaza usted eso del desarrollo con los medios comunitarios y alternativos? Pues, o sea, es la parte emocional también de este su servidor, porque nosotros éramos impresos antes, luego por aquello de la intolerancia del régimen a través de sus paramilitares que nos quisieron matar cuando lo distribuíamos físicamente en autopistas, buses y demás, plazas de mercado, pasamos a ser virtual. Entonces, éramos impresos, pasamos a la virtualidad, pero hoy soñamos de que debemos de ser parte en un canal nacional, no streaming, sino en el canal nacional debemos de tener un espacio también en la radio, una frecuencia propia, pero también aparte de eso, los audiovisuales y los drones, nosotros accediendo a la información sobre todo mucho más allá. Entonces, para nosotros el desarrollo en los medios de comunicación es ir fortaleciéndolos, que estos se vayan fortaleciendo a través de la capacitación, porque tenemos la parte imaginaria, pero en la parte técnica de pronto fallamos un poco, pero también fortalecerse en los recursos económicos de los medios de comunicación para que puedan ser reales todos los días, porque hay muchos medios de comunicación alternativos y comunitarios que son hoy, mañana no son. De aquí a 10 años aparecen porque hay una época o una bonanza de pauta publicitaria, vuelven y reaparecen, pero no son constantes. Ahora sí, siguiendo con la pregunta de mi compañera, ¿Cómo debería construirse el desarrollo en el ámbito local, distrital y nacional? Consensuadamente entre el gobernante o el cooperante, porque no necesariamente los desarrollos se producen en torno a la parte estatal, más bien a veces la parte del Estado, estamos en instalación del Estado, pero la mayoría de veces es la que más nos discrimina, nos saca, porque por el perfil político no calificamos, pero bueno, llámese de parte del Estado o del sector privado, tienen que consensuarse unas políticas a seguir. Entonces, por ejemplo, el cooperante de otro país nos quiere o les quiere ayudar a ustedes con algo, ustedes o nosotros debemos de presentar un plan de negocio o proyecto, desarrollarlo, en el cual colocamos unos ejes allí muy bien en aquello que se llama mi hijo me acaba de enseñar, y hijo, le agradezco por esas expresiones, usted me va a ver mi hijo y sé que está orgulloso este montañero. Eso que usted me enseñó precisamente el plan Kanban, mi hijo, ¿recuerda machete? Porque usted sabe, solamente usted sabe por qué uso la expresión machete, hijo. Precisamente allí en ese formato Kanban vamos a colocar todo lo que va a ser el plan de negocios y se lo vamos a presentar a un posible cooperante. Entonces ese desarrollo lo tenemos que hacer consensuado, esto visto desde un plan de negocio, pero en la sociedad, como no estamos votando a cambio de que me den algo personal sin un desarrollo social, es que tenemos que comenzar a concertar con los candidatos distintos que hayan en la región, si lo miramos por esa parte, porque también puede ser empresarial de otro lado, pero si lo miramos a la parte política, entonces que si llega a ser elegido gobernante, entonces lleve mi propuesta, que es la de crear un comedor comunitario o una droguería comunitaria que favorezca a tanta población vulnerable en mi
región, que aparte de ellos se van a beneficiar tantos otros más que hay en contorno de mi propia región. Entonces es que podemos ir desarrollando, suena redundante, un desarrollo colectivo concertado desde las comunidades o potenciales benefactores y beneficiarios. Bueno, y para usted, ¿el actual plan de desarrollo distrital representa las necesidades de los ciudadanos bogotanos? Tengo que ser concreto y ya sé que en el IDEPAC me van a ver cuál cámara me está ponchando. Allá mis colegas en el IDEPAC me van a ver. Y lo ratifico hoy acá y se lo ratifico a ustedes allá directamente en la quinta con 26 mis compañeros del IDEPAC. Es muy excluyente, porque por ejemplo no se quiere, antes se quiere anular, se quiere borrar, se quiere desconocer por decreto el decreto que dio vía libre precisamente a la creación en Bogotá e implementación de la misma, la política pública de comunicación comunitaria alternativa en el distrito, que viene funcionando desde el 2007, pero comenzaba a pelear por allá en el 2000. Se materializó en el 2007, a la cual tuve la oportunidad de ser por los 2010 y 2011 parte integral de la mesa distrital, de esta mesa de comunicaciones alternativas del distrito. Pero ya en el plan de desarrollo se nos excluye porque aparte de quererse mutilar, quitándonos esa política pública, que es la que nos permite un poco de participación, es que también se nos quiere libretear qué es lo que debemos decir, cómo funciona el gobernante Peñalosa. Usted sabe Peñalosa, que yo digo Peñaloca, que dice que la ETV no sirve y que hay que venderla, y si no sirve, señor Peñalosa, si no sirve, porque es que hay tanto posible comprador. ¿Quién quiere comprar lo que no sirve? Es la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué quiere imponernos un metro elevado cuando sabe que los estudios y todo demuestran que el subterráneo es el más barato? ¿Por qué quiere hacer las cuestiones impuestas desde un partido político que lo representa a él, que lo impusieron ahí, y no hacer lo que el pueblo está diciendo? Si hacemos una consulta con el pueblo, con los que andamos a pie, no en el Cantón Norte, en la Brigada ni en Presidencia de la República, sino si la hacemos con el pueblo, estratos 3, 2 y 1, y bajo cero, como yo, vamos a encontrar que la gente quiere otro sistema, otros servicios distintos a lo que la gran oligarquía piensa. Entonces aquí sí se nos excluyó en el plan de desarrollo del distrito. Afortunadamente no quedan ya sino escasos 5 meses o 6. Sí, desde el 2016 al 2020. Sí. Bueno, y con respecto a ello, usted entonces afirma que en ese plan de desarrollo no se tienen en cuenta las necesidades de las personas como tal. No, según los sectores. No, porque lo que se está haciendo en este plan de desarrollo es la continuidad del anterior plan de desarrollo, es la materialización. Están cortando cintas de las obras proyectadas que dejó la anterior administración, porque aquí se excluye, por ejemplo, para el indigente, para el drogadicto se le quitó lo que la administración anterior dejó, que eran unos hogares allá donde se le daba posibilidad de que se fuera resocializando sin judicializársele ni penalizársele, mirándosele como un sujeto lleno de derechos que tiene una enfermedad, por eso lo lleva a la droga o al atraco, cosas parecidas. Hay algo que lo induce y tenemos que atacar, es la causa, no el efecto, no la consecuencia. Y entonces en lugar de dársele soluciones en eso, de atacar la causa, se está penalizando a todos. Se nos penaliza el derecho a la protesta social. Aquí se le impidió a los compañeros indígenas en veras que venían de Río Sucio, Caldas, hace aproximadamente meses, antes de llegar a Bogotá, el imperio de Bogotá, que esto es un imperio, ordenó que los municipios aledaños impidieran el acceso de ellos a la plaza justamente un día que se realizaba una actividad sobre la paz. Si en eso nomás nos coarta el derecho de participar la actual administración, ¿en cuántas cosas más? Por ejemplo, ¿por qué no llevar los comedores comunitarios, obras sociales, ayudas humanitarias a las barriadas? ¿Por qué no sacamos a los habitantes como usted o como yo que están allá en Doña Juana o en Mondoñedo, peleándose con los gallinazos, las ratas y los gatos y los perros, comiendo esas obras que usted o yo votamos, que ya no nos sirve, pero ellos, para ellos es su sustento, es su comidita, y porque para ellos sí no se habla de ayudas humanitarias, pero sí se grita desde Bogotá, ese plan de desarrollo excluyente a los estratos 2, 1 y bajo cero, que se grita de que hay miseria en otras latitudes del mundo, aquí no se soluciona nada. Por eso digo, con énfasis, sí se nos excluye. Señor Arango, de acuerdo a todo lo que ya hemos hablado de comunicación, ¿qué relación tiene usted la comunicación y el desarrollo? ¿O qué alternativas plantea usted para que la comunicación y el desarrollo vayan de la mano? Son los 5 ejes que le planteaba antes, que son unas líneas estratégicas que no deben fallar en la implementación de un plan de desarrollo de aquel gobernante de turno que quiera apoyarnos las propuestas de política de comunicación comunitaria alternativa. O sea, la comunicación y el desarrollo, cuando señalo antes como líneas estratégicas, aquello de la participación, la solidaridad, la inclusión social,
la paz, convivencia y reconciliación y grupos poblacionales, es porque todo eso se va a tener que implementar, y para darlo a conocer, bien sea charlas presenciales, charlas como la que tenemos ustedes y yo en este momento, pero como va a ser difícil, no hay presupuesto económico ni humano para cubrir a toda la sociedad, se debe llegar a través de los medios de comunicación. Y entonces aquí no quiero posar como el irreverente haciéndoles una pregunta, sino es, imagínense ustedes quién de los medios de comunicación estaría interesado en llevar la filosofía de la paz a una sociedad. Los medios de comunicación de la desinformación que solamente piensan en pesos y que nos dan madera, ellos no lo van a hacer. Es solamente a través de los medios de comunicación alternativos y comunitarios. Por eso el desarrollo está basado también, así como los medios de comunicación se cataloga como un cuarto poder que quita y pone gobernantes, pues también los medios de comunicación son los que van a permitir la formulación y ejecución de un plan de desarrollo, no propiamente gubernamental, sino el desarrollo de la sociedad en todos sus sentidos. Bueno, con respecto a ello, ¿de qué forma el Clarín aporta al desarrollo local, distrital y nacional? Clarín de Colombia, consecuente con la pregunta que me acabas de hacer, apreciada periodista, así ya la denomino, si en una parte del mundo llaman presidente a un bobo que se autoproclamó en una plaza de mercado, ustedes son periodistas para mí, comunicadoras sociales. Por eso Clarín de Colombia, que es la red internacional independiente de comunicación alternativa, hemos creado una sesión que se llama El Formador, y ese formador lo tenemos con 4 ejes muy también precisos, que es el ideológico, el cultural, apología a la paz y variedades. En aquel hay el científico. Esta parte del Clarín de Colombia se hace solidario en el desarrollo de esa filosofía, es precisamente a través de la sección llamada El Formador, porque entonces tenemos los que quieren contarnos la historia, rescatar la cultura nuestra, decir que nosotros venimos de unos ancestros, que así sean los indígenas cariachatados, pero decirlo sin vergüenza, sin ruborizarnos, porque ya venimos, entonces ahí está la sección cultural dentro de la sección formador. Pero hay otros que dicen, no, es que el dengue lo debemos de cambiar aquí así, pero el dengue ideológico, no el epidemiológico del zancudo, no el que combatió Manuel Elkin Patarroyo, sino ese que hay que combatir desde Casa de Nariño, ese dengue que hay que combatir en Casa de Nariño. Entonces hay un pensador que dice, ese lo combatimos aquí así, aquí así. Entonces esa nota de opinión de él va en el formador, en la sección científico o ideológico. Bueno, aquí me fijo en algo interesante. Al lado del título del Clarín de Colombia, esta frase: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. ¿Por qué puso esa frase? Por eso nosotros debemos de ser enfáticos siempre, cuéstenos lo que nos cueste. Manuel Arango, modestia aparte, pero es un ejemplo de ello. Cárcel, tortura, desplazamiento y clandestinidad hoy, gracias al régimen intolerante de Colombia, que es una democracia. Según eso, en otras partes del mundo dicen que en Colombia sí hay democracia. Ese título, precisamente, ese título ahí que refuerza nuestro logo en Clarín de Colombia, es porque para los Estados Unidos la paz que ellos conciben es la paz que nosotros consideramos la paz de los sepulcros. Para ellos la paz es que nosotros, los vaciados, los miserables, los vulnerables, no reclamemos derecho a la igualdad, que la brecha entre ricos se acorte. Para ellos es feliz una paz. La paz de ellos es que siempre el pobre y el rico vaya siendo más distante a través de una brecha muy grande. Por ejemplo, el régimen de Colombia dijo que acabó la pobreza, que lo rebajó en tantos dígitos, porque sencillamente dijo que si usted gana 15.000 pesos al día ya no es pobre, ya es estrato medio para arriba. ¿Y quién subsiste con 15.000 pesos? Entonces, ¿qué forma tan cruel del régimen de Colombia de acabar la pobreza? O nos asesinan físicamente, o sencillamente negándonos con el censo poblacional, diciendo, es que usted ya no corresponde a este estrato a nivel socioeconómico, sino a este, y si está de este para arriba, usted ya es rico. Y entonces los Estados Unidos dicen es que la paz para ellos es acallarnos, silenciar la protesta social. Entonces ellos están interesados en llevar por el mundo una matriz que la paz se consigue es, por ejemplo, que en el mundo no existan gobiernos democráticos soberanos elegidos por el pueblo que piensen distinto a ellos. La paz únicamente para ellos es como ellos la inspiran. Ellos son los únicos que tienen derecho a considerarse en el policía en el mundo, pero tienen, entre comillas, el derecho a asesinar, de poner gobiernos como en Siria, como en Honduras, con Mel Zelaya en Siria, en Libia y otros, a merced de asesinar millones de ciudadanos en el mundo y arruinar el progreso. Esa es la paz para ellos. Entonces, para mí, cuando coloco esa expresión allí, que no es mía, aclaro, no es mía, es muy de nuestro libertador Simón Bolívar, por eso soy bolivarianamente revolucionario, es porque ellos creen tener la verdad absoluta, ser los poseedores de lo único que merece la humanidad.
es lo que ellos digan. Los demás, que somos sus siervos, según ellos se creen, tenemos que hacer lo que ellos digan, porque dicen a través también por ahí de un mensaje bíblico, es que es más fácil que nosotros, usted y yo, pasemos al reino de los cielos a través del ojo de una aguja, algo así, que ellos al reino de los cielos. O sea, esa resignación que ya le habíamos dicho antes es lo que Estados Unidos quiere imponernos. Por eso digo que, y lo dijo Libertador, ellos están interesados en plagar de miseria el mundo a nombre de la libertad, pero la libertad de ellos, que no tengan competencia, que no haya quienes controvierta. Esa es la libertad de ellos. Una libertad entre comillas. Entre comillas, correcto. Por lo tanto, lo de la libertad, ¿cree usted que existe libertad de expresión aquí en Colombia? No estuviera yo en la clandestinidad hoy. No existe. No hay un solo medio de comunicación en los canales nacionales de televisión, ni un solo medio de comunicación radial en la frecuencia de radio del Estado. O sea, de la nación, no del Estado, de la nación. No hay un solo medio de comunicación, como sí existen en otros países. Nosotros, aruñando, logramos mantener nuestros medios de comunicación, pero tenemos que cuidarnos mucho. Muchos contenidos nuestros son terroristas, son apología, según ellos, apología al terrorismo. Cuando le decimos al pueblo, organícese, reaccione, reclame sus derechos, usted tiene derecho a una vida digna. Entonces ellos nos llaman terroristas y entonces a la cárcel nos torturan, nos desaparecen y atentan contra la vida de nosotros, como lo que generó que en septiembre yo me desplazara por segunda vez y estar en la situación que vivo. No hay, lo digo rotundamente, libertad de expresión y comunicación. Se viola el artículo 19 de los derechos humanos, se violan totalmente en Colombia. Por último, ¿de qué manera la noción de desarrollo asumida por el Clarín incidió en la política comunitaria de Bogotá? Porque la ayudamos a plasmar, hicimos muchos talleres, dicen algunos, mucha línea, pero es que de eso se trata, tenemos que soñar. Alguien decía, hay que aspirar a ser papa para llegar a ser sacristán, pero si usted aspira a ser sacristán nunca existe como persona. O sea, siempre tenemos que soñar por lo grande y siempre con optimismo de que cualquier empresa que iniciemos la vamos a ir a ganar. No tenemos por qué arrancar con el pesimismo de que es que vamos a perder, vamos a ir a ganar. Entonces comenzamos a socializar, sin presupuesto de nadie, ni del sector privado ni del público, de nuestro propio pecunio familiar, metiéndole para convocar un poco de medios de comunicación, sus periodistas, sus representantes legales y parte de la sociedad, audiencia de ellos y de lo de nosotros, para explicarles en qué consisten las bondades de esto de la política pública. Y así la fuimos posesionando, pero fue un trabajo muy duro, porque además contábamos con el rechazo, el estigma de los gobiernos locales, porque no solamente en Bogotá, también en otras ciudades de Colombia se ha logrado implementar las políticas públicas. Hemos contado con el rechazo, entonces tras de que vamos trabajando lento por la dificultad de no tener los recursos, no tenemos medios de comunicación fuertes, nos carecemos de músculo económico para hacerlo, y el Estado metiéndonos el palo todavía en la rueda, muy difícil, pero lo hemos logrado coronar precisamente por eso, por la virtud de la sabiduría, de la palabra cierta de lo que estamos transmitiendo. Entonces Clarín de Colombia juega un rol protagónico también, es en la difusión de los planteamientos de esa filosofía para que después se fuera apalancando y ser una realidad. Ya para terminar, uno de los objetivos que tiene Clarín de Colombia inicia con esta pequeña frase que es luchar por el desarrollo de la cultura alternativa y creativa. ¿Qué concibe por cultura, señor Arango? Le considero a la audiencia toda, y partiendo de los periodistas y comunicadores sociales, es que la cultura es nuestra propia cultura, como les dije antes, contarla sin empacho, ni ruborizarnos, ni vergüenza de dónde venimos, y contarla, escribirla y tratar de que se imponga una cátedra como nosotros la vemos, nuestra propia historia, y que no un aparecido, un gerente de las motosierras nos venga a contar su propia cultura como la cultura de usted y de mí. Por eso en Colombia nos coartaron, nos castraron el derecho a recibir la clase de historia de Colombia, historia patria, cívica, urbanidad y toda esa vaina, que te estamos dando una lucha porque eso se vuelve a reivindicar, pero contada como es la historia de nuestro pueblo, de una Policarpa Salabarrieta, de lo que tuvo que ver Simón Bolívar, bueno, una historia como fue y de la que se está dando hoy, no como alguien la quiere contar desde Medellín, que dice que esa es la historia de todos los colombianos. Esa es la cultura que nosotros defendemos, el derecho a la cultura y el desarrollo. Perfecto. Muchas gracias, señor Arango, por esta entrevista.